Bueno, entonces, buenas noches para todos. Hoy estamos entonces en nuestra sexta semana de este curso de lectura crítica y hoy vamos a abordar los aspectos teóricos de los estudios de cohorte. Voy entonces a compartir mi pantalla. A ver, chicos, ustedes ahí ya la están viendo. Sí, señora. Listo, muy bien. Bueno, entonces yo creo que eh, una vez uno tiene, digamos que en su cabeza el esquema de lo que es un ensayo clínico, entender los estudios de cohorte es mucho más sencillo porque en su estructura, voy a decirlo así, pero en su estructura general, realmente ellos tienen muchas similitudes. Entonces, empecemos. Por ejemplo, Mayra Alejandra. Mayra, ¿qué es un estudio de cohorte? Bueno, un estudio de cohortes en el cual tienen dos grupos, uno que está expuesto a la intervención y un grupo control. Y el investigador lo sigue a lo largo del tiempo o de forma retrospectiva. Bueno, muy bien. Entonces, miren que acá estamos hablando de un estudio que es un estudio observacional. Eso quiere decir que el investigador no es el que diseña o implementa la exposición, sino que la exposición hace parte de la naturaleza y son los mismos individuos, los mismos participantes o los mismos pacientes los que deciden exponerse o no a ese factor. Los estudios de cohorte se utilizan entonces justamente para evaluar la asociación o la relación entre una exposición y un desenlace. Y usualmente las exposiciones son aquellas que éticamente no es posible evaluarlo a través de un ensayo clínico. Si, por ejemplo, yo quisiera saber si la radiación tiene alguna relación con el desarrollo de algunos tipos de cáncer, pues miren que éticamente no puede ser posible hacer un ensayo clínico. Yo no podría, digamos que asignar a unos pacientes a que reciban radiación, a otros que no reciban radiación y seguirlos en el tiempo para ver quiénes desarrollan o no cualquier tipo de cáncer que yo esté estudiando. Entonces, en ese caso, yo tendría una limitación ética para conocer esa relación. Entonces, acá es donde aparecen los estudios de cohorte para que me puedan dar una respuesta de si hay o no hay asociación. ¿Por qué? Porque puede ser que por alguna razón, alguna circunstancia del paciente, pues hayan pacientes que están sometidos a cierta radiación. Eso puede ser por su sitio de trabajo, por el lugar donde vive, por, digamos, los exámenes que requiere constantemente, etcétera. Es decir, ellos, por su condición, tienen esa exposición a la radiación, o sea que a partir de ellos yo pudiera entonces conocer si la radiación tiene algún efecto con algún desenlace que esté evaluando. Entonces, miren que aquí estamos frente a estudios que son observacionales y son estudios de tipo analítico, o sea que tienen grupo de comparación. Y al final lo que nos permite conocer es si existe asociación o no entre una exposición y un o varios desenlaces. Miren que si ustedes recuerdan la estructura de los ensayos clínicos es muy parecido a lo que se hace en el ensayo clínico. Por supuesto, la gran diferencia, la gran diferencia es que en el estudio de cohorte no existe aleatorización. Los pacientes serán entonces considerados expuestos o no expuestos dependiendo si tienen el criterio de exposición o no.
Los que se exponen a ese factor conformarán entonces el grupo de la exposición y los que no conformarán el grupo no expuesto o grupo de comparación. Entonces, yo les pregunto, al igual que en el ensayo clínico, en un estudio de cohorte, yo pudiera tener más de dos grupos de comparación. Por ejemplo, ¿qué dice Alexa? Alexa Mercado. Es decir, aquí yo les estoy planteando un estudio de cohorte de dos grupos, pero por ejemplo, yo pudiera hacer un estudio de cohorte con 3 grupos, 4 grupos. Eso sería posible, metodológicamente hablando. Yo pensaría que sí. Muy bien, sí. Entonces, aquí el mensaje importante es el mínimo de grupos necesarios para yo estudiar una asociación en un estudio de tipo analítico son dos. Un grupo que esté expuesto y un grupo que no esté expuesto, ¿sí? Porque yo necesito saber qué pasa en esos pacientes que no se están exponiendo al factor de interés. Pero yo pudiera evaluar múltiples asociaciones teniendo múltiples grupos de comparación en un mismo estudio. Yo pudiera tener perfectamente un estudio de cohorte que tenga 3 grupos, ¿sí? O 4 grupos o 5 grupos, según lo que a mí como investigador me interese evaluar. Entonces, el mínimo requerido para hacer un estudio de cohorte es tener 2 grupos, ¿sí? Ese es el mínimo requerido. Pero yo puedo hacer estudios de cohorte con más de 2 grupos, para que lo tengan en cuenta. Entonces, miren que una vez están conformados los grupos, el grupo expuesto y no expuesto, no se les puede olvidar este mensaje, y es que cuando se conforman los grupos, en el tiempo cero del estudio de cohorte, es decir, cuando el estudio se ensambla, en ese tiempo cero, ninguno de los participantes ha presentado el desenlace. Ninguno. Por eso es que los estudios de cohorte son, dentro de los estudios analíticos, el mejor estudio para evaluar incidencia, porque en el estudio de cohorte usted puede asegurar, puede tener la total tranquilidad de que la exposición estuvo antes del desenlace. ¿Por qué? Porque cuando ensambló los grupos y los agrupó expuesto y no expuesto, en ese momento nadie tenía el desenlace. Fue a lo largo del seguimiento que el desenlace se fue presentando, lo fueron evaluando en cada uno de los grupos. Eso es incidencia, nuevos eventos. Por eso es que el estudio de cohorte es un estudio que su medida de asociación puede ser el riesgo relativo, ¿sí? Porque es un estudio que mide directamente la incidencia. Entonces, miren que lo que va a pasar en el estudio de cohorte es que a lo largo del tiempo se va a presentar el desenlace, y lo que vamos a hacer al final del seguimiento es cuantificar cuántos pacientes del grupo de la exposición presentan o no presentan el desenlace y cuántos pacientes del grupo control o del grupo no expuesto presentan o no presentan el desenlace. Y a través de una medida de asociación, que usualmente es el RR, vamos a conocer si ese factor de interés tiene o no asociación con el desenlace o los desenlaces que me interesa evaluar. Ahí entonces, adelante, Alexa. Doc, una pregunta, o sea, ahora me llama la atención como dice que es similar en el diseño del ensayo clínico. Yo podría utilizar un estudio de cohortes, por ejemplo, para estudiar un medicamento, como una terapia farmacológica versus otra, o hay... Bueno, entonces, esa es una excelente pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ahorita vamos a ahondar un poco más. ¿Qué es lo que pasa? Miren que cuando nosotros estamos hablando de intervenciones, que pueden ser farmacológicas o no farmacológicas,
Estamos hablando es que nosotros como médicos es el que vamos o es somos quienes vamos a tomar la decisión de si administrarle o no administrarle eso al paciente. Miren que el paciente no va a exponerse por sí solo, es decir, el paciente no va a tomar la decisión por sí solo de empezar a consumir estatina, no, es el médico el que toma la decisión de formularle o no formularle la estatina al paciente. Entonces, ¿qué pasa? Miren que realmente la decisión clínica conlleva una gran responsabilidad. Por eso es que las decisiones clínicas deben estar respaldadas de la mejor evidencia disponible. ¿Y qué es lo que sucede? Dentro de los diferentes diseños de investigación, es el ensayo clínico el que puede ofrecer la mejor calidad de la evidencia, gracias a la aleatorización que le permite controlar perfectamente el sesgo de selección y el sesgo de confusión. Entonces, miren que el ensayo clínico es entonces el mejor diseño de investigación para ofrecer una respuesta a intervenciones, porque es que la intervención, ahí sí somos nosotros los médicos los que decidimos si el paciente la recibe o no la recibe. O sea que sí necesitamos que esa decisión esté respaldada por esa mejor calidad de la evidencia, que hasta ahora quien la da es el ensayo clínico, gracias a que controla mucho mejor los sesgos. Pero si usted, por ejemplo, no puede hacer un ensayo clínico, una forma de empezar a construir evidencia, por supuesto que sí es a través de un estudio de cohorte, ¿sí? Por ejemplo, si usted quisiera saber, voy a poner cualquier ejemplo. Usted quisiera saber cuál de los anticoagulantes orales directos es mejor para el síndrome antifosfolípido, ¿sí? Entonces, usted no puede hacer un ensayo clínico por la razón, digamos, voy a decir lo que puede ser una razón financiera, porque hacer un ensayo clínico es muy costoso. Usted no tiene pues el alcance para hacer un ensayo clínico, pero entonces a usted sí le interesaría empezar a construir evidencia respecto a qué anticoagulante es mejor que otro. Claro, algo que sí le puede dar pista es un estudio de cohorte, ¿sí? Sigue a los pacientes que tienen formulado un tipo anticoagulante oral directo y sigue a los otros pacientes que tienen otro tipo de anticoagulante y evalúa quiénes son los que presentan mayores índices de sangrado o mayor eventos trombóticos. Entonces, ¿le da información? Por supuesto que sí. ¿Le permite tomar decisiones clínicas? Por supuesto que no, ¿sí? Entonces, es una forma de construir la evidencia, pero al final quien tendrá la última palabra sí será un ensayo clínico porque controla mejor, digamos, todos esos posibles errores que se pueden cometer en un estudio de cohorte, para finalmente usted decirle cuál es el mejor anticoagulante que usted le puede ofrecer a ese paciente. ¿Sí es Muchas claro, gracias. Alexa? Sí. Entonces, no se me cohiba con los estudios de cohorte, porque mire que cuando no tenemos opción de hacer un ensayo clínico, pues un estudio de cohorte sí que nos da mucha información respecto al efecto de medicamentos, ¿sí? Usted ahí ya empieza a iluminar un camino de cuál es el posible efecto de esos medicamentos, pero ya no, lo que no le permite es tomar la decisión y usted confiar de que la información que arroja el estudio de cohorte ya usted le permitirá tomar la decisión clínica de darle al paciente un medicamento o el otro. Eso hasta allá no se lo permite, pero está construyendo evidencia y esa es la forma como se hace la ciencia. Gracias. Súper. Bueno, muy bien. Hay dos tipos de estudios de cohorte, pero no se me pueden confundir con esto. Yo quiero que ustedes siempre se queden con esta imagen. El estudio de cohorte arranca de la exposición y sigue en el tiempo a los pacientes hasta identificar el desenlace, ¿sí? Eso es lo que hace el estudio de cohorte. Esta es la estructura del estudio de cohorte. Pero entonces hay dos términos que se utilizan de los tipos de estudio de cohorte y es cohorte retrospectiva y cohorte prospectiva. Yo le pregunto a Andrés,
¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de cohorte? Eh, pues primero el seguimiento, la temporalidad. Uno va hacia futuro y otro va hacia atrás. ¿Cómo así? Otra vez, explíqueme eso. ¿Cómo así que el que uno va a futuro, sí, se lo entiendo, pero ¿cómo así que uno va hacia atrás? El otro va hacia atrás. Eh, a ver, no, la verdad no sabría cómo explicarlo, solamente es lo que deduzco, pero realmente no sabría cómo decirlo. Bueno, no se preocupe. Entonces, yo les voy a poner dos ejemplos y yo sé que ustedes van a encontrar solitos la diferencia. Entonces, supongamos que yo quiero evaluar, entonces, si el ejemplo ese que les había dicho, si la radiación produce leucemia. Le voy a poner un nombre al desenlace, ¿sí? Si la radiación tiene algún tipo de asociación con la leucemia. Yo lo puedo hacer de dos formas. Una primera forma que sería el día de hoy, o sea, hoy es 17 de septiembre, ¿cierto? Entonces, el día de hoy yo elaboro mi protocolo, planteo mis criterios de elegibilidad y entonces voy a empezar a identificar pacientes que se exponen a radiación. Voy a decir cualquier cosa, pacientes que por alguna condición clínica, por alguna condición clínica, en un periodo de 6 meses, requieren más de 50 radiografías, por poner un ejemplo, por decir que ese será mi umbral de radiación. Entonces, y ese será entonces mi grupo expuesto. Y voy a empezar a identificar pacientes que no se exponen a radiación. Entonces, eso lo voy a hacer hoy 17 de septiembre. O sea que hoy 17 de septiembre yo identifiqué a las personas expuestas y a las personas no expuestas. En ese momento yo los evalúo y me doy cuenta o tengo que comprobar que ninguno tenga leucemia. A partir de hoy, o sea, en mi tiempo cero, ya yo tengo mi grupo expuesto y no expuesto y ninguno de los dos presenta el desenlace. Y los voy a empezar a seguir en el tiempo. Entonces, los voy a seguir en tiempo real. O sea que yo voy a evaluar a esos participantes cada cierto tiempo. Ellos entonces van a presentar evaluación en octubre, noviembre, diciembre, todo el año 2025, todo el año 2026, todo año 2027, hasta que se acabe el tiempo de seguimiento y con eso yo ya evalúo quiénes del grupo expuesto me presentaron leucemia y quiénes del grupo no expuesto me presentaron leucemia. Aquí que es importante que el tiempo de seguimiento es en tiempo real y yo estoy tomando la información directamente de los participantes, ¿sí? Yo los estoy eligiendo, o sea que los estoy seleccionando y a su vez yo misma los estoy siguiendo en el tiempo y yo misma les estoy haciendo las evaluaciones correspondientes, ¿sí? O sea que el tiempo de seguimiento, como Andrés nos dice, empieza en presente, porque miren que arranqué hoy 17 de septiembre, y va hacia futuro porque el estudio, voy a decir cualquier cosa, va hasta el 2030, ¿sí? Entonces, ahí el tiempo de seguimiento es real y el seguimiento se le hace directamente al participante. El investigador evalúa directamente al participante. Pero hay otra forma. Miren que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero hacer una cohorte prospectiva para saber si la radiación se asocia con leucemia, pues para yo tener la respuesta la tengo en el 2030. O sea que la respuesta la tengo cuando acabe el seguimiento. Antes no voy a tener esa respuesta. ¿Eso qué implica? Eso implica una logística y pues por supuesto que también implica unos costos importantes de la investigación. Pero hay una forma en donde yo pudiera tener la respuesta mucho más rápida. Y es que yo, ¿qué puedo hacer? Yo puedo
a través de historias clínicas o de registros médicos, puedo identificar a los pacientes que consultaban en cierta institución y ahí voy a identificar qué pacientes estaban expuestos a radiación y qué pacientes no estaban expuestos. O sea que ahí estoy conformando mi grupo. Y lo que voy a hacer o el seguimiento que voy a hacer no lo voy a hacer en tiempo real, sino que lo voy a hacer a través de todas las consultas que esos pacientes presentaron durante el periodo de seguimiento. O sea que yo los estoy siguiendo, pero los estoy siguiendo a través de las historias clínicas, ¿sí? ¿Hay un seguimiento desde la exposición hacia el desenlace? Sí, pero no es en tiempo real. Yo voy viendo la evolución del paciente a lo largo de todas las consultas que se presentaron hasta identificar el momento en el que a los pacientes se les diagnosticó leucemia, los del grupo expuesto y los del grupo no expuesto. Entonces, en ese orden de idea, Andrés, ¿cuál sería la cohorte retrospectiva? ¿Cuál sería la cohorte prospectiva? ¿Y cuál es entonces la diferencia entre estas dos? Entonces la retrospectiva sería aquella donde continuamos el seguimiento no en tiempo real, sino viendo las historias clínicas, a diferencia del prospectivo que sí vamos, como quien dice, haciendo el seguimiento en tiempo real en la línea de tiempo. Porque Excelente. como la retrospectiva ya, si bien no se ha presentado el desenlace, si entendí bien, porque es de corte, estamos haciendo un seguimiento de algo que ya está registrado, de que ya pasó. Excelente, muy bien, excelente. Entonces miren que aquí la diferencia entre los dos estudios, entre una cohorte retrospectiva y una cohorte prospectiva, es la fuente de información y el tipo de seguimiento. En la cohorte retrospectiva, la fuente de información son las historias clínicas o registros médicos. En la cohorte prospectiva, la fuente de información es directamente el participante. En la cohorte prospectiva, el tiempo de seguimiento es en tiempo real, mientras que en la cohorte retrospectiva es un seguimiento en tiempo hipotético, porque usted sí está haciendo un seguimiento, pero ese tiempo no es real. Como Andrés nos dice, ya la información está registrada, ¿sí? Ya lo que le iba a pasar al paciente ya quedó ahí registrado. Lo que pasa es que estructuralmente usted sí está siguiendo a los pacientes desde el momento que identificó la exposición y los empezó a seguir a través de ese tiempo hipotético que son entonces las consultas que presentó el paciente durante el periodo de tiempo, hasta identificar los que presentaron o no presentaron el desenlace en cada uno de los grupos. Muy bien, súper. Alguien había levantado la manito, pero no alcancé a ver. Dani. Hola, Doc, yo tengo una pregunta. Es Sí. que respecto a los estudios de corte retrospectivo, en primera instancia, siempre me confunden un poquito a la hora de identificarlos con los de caso control, porque pues ahí partiríamos de la enfermedad hacia atrás, o uno cómo podría identificar como en primera instancia cuál es cuál. Porque de hecho me ha pasado en preguntas de residencia, son como identifique tal y muestran los dos. Y resulta siendo una corte retrospectiva y no uno de casos y controles. Bueno, entonces vea, la diferencia está en la misma estructura. ¿Por qué? Porque en un estudio de cohorte no importa que sea retrospectiva o prospectiva. En un estudio de cohorte siempre se arranca evaluando en primer lugar la exposición. O sea que los grupos se ensamblan de acuerdo a la presencia o no de la exposición. Eso es lo primero que se identifica en un estudio de cohorte porque a partir de la exposición es que se ensamblan los grupos, ¿sí? Mientras que el estudio de casos y controles es justamente al revés. El estudio de casos y controles, lo primero que se ensambla es de acuerdo a si el paciente presenta o no presenta el desenlace. Quienes presentan el desenlace se llaman casos
quienes no lo presentan se llaman control. O sea que metodológicamente los estudios arrancan en polos opuestos, ¿sí? Cohorte siempre arranca ensamblando los grupos, es de acuerdo a la presencia o no de la exposición. Lo sigue en el tiempo. Lo que pasa es que ese lo sigue en el tiempo es un seguimiento en la cohorte retrospectiva, que es un seguimiento hipotético, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted lo está siguiendo en un tiempo que realmente ya ha ocurrido, ya pasó, pero usted los está siguiendo a través de todo ese registro que el paciente fue presentando a lo largo de todo su periodo de consulta o todo su periodo de seguimiento en las historias clínicas, hasta que se identifica el desenlace. Pero en el estudio de casos y control, usted lo primero que identificó fue el desenlace, quien lo tenía casos, quien no lo tenía control, y lo que hace es indagar si en el pasado el paciente se expuso o no se expuso al factor de interés. Entonces, ahí usted puede deducir dos cosas. La primera, yo le pregunto a usted, en un estudio de cohorte, usted podría medir cuántos desenlaces. En uno de cohorte, múltiples desenlaces, mientras que en el de casos y controles es uno solito y ahí se parten a los factores de riesgo. Exactamente. O sea que mire que son estudios que son la antítesis prácticamente, porque usted en un estudio de cohorte, usted puede medir múltiples desenlaces, mientras que en un estudio de casos y controles, lo que usted puede medir son múltiples factores de riesgo o múltiples exposiciones. O sea que son completamente opuestos. Aquí la diferencia entre la cohorte retrospectiva y la prospectiva, que para que no se me confunda en las preguntas, es que lo que le van a decir de la cohorte retrospectiva es que la fuente de información son las historias clínicas o registros médicos. Ese es el dato que le van a poner en la pregunta. Pero cuando usted vea la estructura, lo que le van a poner es que lo que primero miden es la exposición para luego medir el desenlace, ¿sí? Para las cohortes retrospectivas. Y para los estudios de casos y controles se lo van a poner al revés. Lo primero que miden es el desenlace y posterior a eso indagan la presencia o no de la exposición en el pasado. Sí, Dani. Sí, Doc, ahora sí me quedó claro, muchas gracias. Listo, súper, muy bien. Bueno, entonces esa es la gran diferencia de los estudios de cohorte prospectiva y retrospectiva. A ver, ventajas y desventajas. Es que las dos tienen de todo un poco. ¿Qué pasa con los estudios de cohorte retrospectiva? Entonces, ventajas, ya ustedes lo pueden deducir, son más fáciles de hacer y requieren menos tiempo. Porque es que, miren que Andrés nos dice, ya la información está registrada. O sea que ya lo que usted tiene que hacer es revisar las historias clínicas de esos participantes. Entonces, mire que en tiempo, en logística, es mucho más fácil de ejecutar, ¿sí? Desventaja de la cohorte retrospectiva. Y es que, miren que como la fuente de información son las historias clínicas o esos registros médicos, quiero que piensen de que las historias clínicas usualmente no están hechas con fines de investigación. Las historias clínicas, ¿para qué están hechas? Para brindar una atención al paciente. Y miren que cada médico puede entonces, de acuerdo al paciente que esté evaluando, registrar esos datos que él considera que son los pertinentes o los más importantes para que queden detallados en la historia clínica. Y los otros datos omitirlos. Pues digamos que a todos nos ha pasado. Puede ser que incluso el paciente tenga múltiples antecedentes, pero nosotros en la historia clínica de ese paciente que estamos analizando reportamos los antecedentes que consideramos relevantes para lo que el paciente está presentando en ese momento, ¿sí? Entonces, miren que allí hay algo y es que puede pasar de que nosotros planeemos hacer una cohorte retrospectiva, pero que la historia clínica no nos ofrezca toda la información tal cual como nosotros la necesitamos.
ahí no tenemos control de la información. ¿Por qué? Porque ya esa atención ocurrió, ya esa información quedó registrada y con eso es ya lo que tenemos que trabajar. Entonces ahí no hay control de la medición de las variables cuando hacemos una cohorte retrospectiva. Ahora, las cohortes prospectivas, pues miren que acá sí tenemos mucho más control. ¿Por qué? Porque es el investigador el que decide cómo medir las variables en los participantes, qué datos tomar, cada cuánto hacer el seguimiento, ¿sí? Es decir, que el investigador puede planear exactamente cómo ejecutar la investigación. Eso le permite tener mucho mejor control del dato que está recopilando. La desventaja es entonces el tiempo de seguimiento. ¿Por qué? Porque miren que dependiendo de la asociación que yo quiero evaluar, el tiempo puede ser corto, pero por ejemplo, hay enfermedades en donde el tiempo de latencia es muy largo. Tiempo de latencia me refiero a desde el momento que se presenta la exposición hasta cuando se presenta o se desarrolla la enfermedad. Entonces, miren, por ejemplo, cuánto tiempo tendríamos que seguir a un paciente si queremos evaluar si el tabaquismo genera infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Ese tiempo de latencia pueden ser años. Entonces, para nosotros poder conocer esa asociación implicaría seguir por todos esos años al paciente. Eso representa entonces un tiempo de seguimiento muy largo y por supuesto que representará unos altos costos y una alta logística. Entonces, esa es la desventaja de los estudios de cohorte prospectiva, ¿sí? Que acá, digamos que yo me demoro más tiempo en obtener la respuesta, ¿sí? Y representa mayor costo. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que tendré una mejor calidad del dato. Eso no tiene duda. Hacer una cohorte prospectiva garantiza que el dato esté recopilado de la mejor calidad posible, ¿sí? A costa de todo ese, digamos, toda esa logística y todos esos gastos financieros que representa hacer un estudio de cohorte prospectiva. ¿Sí? Entonces, uno, por ejemplo, cuando está en la residencia, yo creo que si alguno de ustedes en la residencia hizo un estudio de cohorte, pues miren que uno tiende a decantarse más por el estudio de cohorte retrospectiva, a menos que el desenlace sea un desenlace que ocurre en un tiempo muy corto. Por ejemplo, nosotros en Otorrino, una vez hicimos un estudio que queríamos saber si los antibióticos profilácticos prevenían la infección de sitio operatorio. Entonces, claro, miren que ahí el tiempo de latencia es muy cortico, porque para yo saber si el desenlace se presenta o no, lo que tengo que esperar son 30 días, que es lo que como máximo se esperaría una infección de sitio operatorio secundario a la cirugía. Entonces, claro, en ese tiempo es factible hacer una cohorte prospectiva. El tiempo de seguimiento es relativamente corto. Pero ya si uno quisiera evaluar, digamos, esa relación entre la radiación y la leucemia, pues allí sí el tiempo de seguimiento sería mucho más largo y uno ya se pensaría si realmente tiene el tiempo o no para seguir a los participantes durante todo ese periodo de latencia que puede esperar entre la exposición y el desenlace. Entonces, para que lo tengan presente de que acá en la cohorte retrospectiva dependerá mucho del dato que arroje la historia clínica, pero será más fácil y más rápido para ustedes ejecutar una cohorte retrospectiva cuando ese periodo de seguimiento o ese tiempo de latencia es largo. Bueno, muy bien. Ahora abordemos las preguntas que nos permiten conocer el riesgo de sesgo, la interpretación de los resultados y la aplicabilidad de esta información. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es, sí, aquí estamos abordando preguntas para identificar riesgo de sesgo. Entonces, esta primera pregunta que nos dice, en un estudio de cohorte, además de la exposición de interés, los grupos expuesto y de control comenzaron y terminaron con el mismo riesgo para el resultado.
Por ejemplo, Daniela Correa, ¿cómo nosotros respondemos a esta pregunta? Doc, pues ahí es como revisar que ambos grupos tengan características semejantes que puedan ser comparables entre ellos, para pues así uno estimar que tenían el mismo riesgo. Ok, muy bien. Entonces, quiero que piensen en algo. Yo quiero que en esta sesión tengamos como la idea también metodológica de cómo hacer un estudio de cohorte. Entonces, el estudio de cohorte que estamos haciendo es que estamos evaluando la asociación entre el consumo de tabaco en mujeres gestantes y los eventos adversos fetales, ¿sí? Entonces, miren que para yo planear un estudio de cohorte, lo primero es que debo tener una pregunta de investigación. Y ya tengo mi pregunta de investigación. Yo quiero saber si existe asociación entre el consumo de tabaco y los eventos adversos fetales en mujeres embarazadas. Cuando yo tengo una pregunta de investigación, inmediatamente tengo un objetivo, porque yo sé que ustedes lo tienen claro, pero el objetivo general es la misma pregunta de investigación. Lo único que difiere es que el objetivo es un verbo, es decir, empieza con un verbo, ¿sí? Entonces, en este caso sería establecer si el consumo de tabaco tiene asociación con eventos adversos fetales. O sea que cuando ustedes tienen la pregunta de investigación, ya inmediatamente tienen el objetivo general, porque el objetivo general es la misma pregunta, solo que empieza con un verbo, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Cuando yo ya tengo un objetivo, entonces aquí lo que yo ya debo empezar a redactar es entonces los criterios de elegibilidad. ¿Por qué? Porque los criterios de elegibilidad son los que me van a permitir, en primer lugar, empezar a homogeneizar a la población. ¿Por qué? Porque con los criterios de elegibilidad, yo lo que estoy estableciendo es quiénes serán los participantes que ingresen a mi estudio. ¿De qué se conforman entonces los criterios de elegibilidad? De unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. Pero ojo, los criterios de exclusión no son la contraparte del criterio de inclusión. Eso es un error bien frecuente. A veces he visto que como criterio de inclusión ponen, voy a poner un ejemplo. Entonces, criterio de inclusión es paciente mayor de 18 años en embarazo, ¿sí? Y como criterio de exclusión me ponen paciente menor de 18 años, ¿sí? Eso no es un criterio de exclusión. ¿Por qué? Porque si el criterio de inclusión era que el paciente tuviera más de 18 años, entonces no hay ninguna razón por la cual un paciente menor de 18 años pudiera entrar al estudio, ¿sí? Entonces, fíjense que los criterios de exclusión no son la contraparte, porque si ya el criterio de inclusión está, quiere decir que esa es la característica mínima que se debe cumplir para que el paciente ingrese. Entonces, los criterios de exclusión lo que realmente representan es, una vez el paciente cumple el criterio de inclusión, ¿cuál puede ser esa o esas razones por las cuales el paciente salga de la investigación? ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente, los criterios de inclusión son los que permiten que los pacientes ingresen. Una vez estando adentro, los criterios de exclusión lo que hacen es filtrar aún más a esa población. ¿Cuál sería el motivo por el cual una vez esa participante mayor de 18 años embarazada ingresó al estudio porque cumplió el criterio de inclusión? ¿Cuál podría ser esa razón o esas razones por la cual saliese? Entonces, miren que los criterios de elegibilidad, en primer lugar, están de alguna manera homogenizando las características, porque al final solo van a entrar los que cumplen con esos criterios, ¿sí? Entonces, el hecho de que un estudio tenga claramente definido los criterios de elegibilidad, lo que le está permitiendo controlar es el sesgo de
selección, ¿sí? De alguna manera está poniendo un filtro para que los pacientes que ingresen al estudio tengan más o menos la misma probabilidad o el mismo riesgo de presentar el desenlace. O sea que aquí esta pregunta apunta es a empezar a identificar cómo se estaban seleccionando a los participantes, ¿sí? Cómo se estaba controlando el sesgo de selección. Entonces, uno es a través de los criterios de elegibilidad, porque los criterios de elegibilidad homogeneizan a los participantes. Y lo segundo, que digamos también permite controlar el sesgo de selección, es entonces la fuente de donde se obtienen a los participantes. Miren que acá yo que necesito un estudio de cohorte, yo necesito que el grupo expuesto y el grupo control tengan más o menos el mismo riesgo de presentar el desenlace. O sea que yo necesito dos grupos que sean comparables, que sean muy similares y que ojalá la única diferencia sea que uno, en este caso, consume tabaco y el otro no consume tabaco, que de resto sean más o menos similares. Entonces, lo logro en un primer momento con unos criterios de elegibilidad claros. Otro punto, como también lo puedo lograr, es entonces obteniendo la información de una misma fuente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que dependiendo del sitio que yo vaya a escoger para hacer este estudio, yo puedo empezar a controlar también esa selección de los participantes. Miren que no será lo mismo si, por ejemplo, yo hago un estudio en donde el grupo expuesto, voy a decir esto, el grupo expuesto lo tomo de el Hospital San Vicente Fundación, que es una clínica de cuarto nivel de complejidad, y el grupo no expuesto lo tomo, por ejemplo, de Metrosalud, que es una institución que tiene un segundo nivel de complejidad. ¿Por qué eso es incorrecto? Porque claramente esos pacientes no van a tener el mismo riesgo para el desenlace. Si yo estoy tomando a un grupo de un hospital que tiene un cuarto nivel de complejidad, quiere decir que hay alguna razón, aparte de la exposición, por la cual el paciente llegó a esa institución. Eso puede ser, por ejemplo, que tenga riesgo de preeclampsia, que tenga diabetes gestacional, que sea un embarazo de alto riesgo, cualquier razón. Pero hay otras razones por la cual ese paciente está en ese cuarto nivel de complejidad, diferente a los que están en el segundo nivel de atención. Esos que están en el segundo nivel de atención posiblemente son embarazos de bajo riesgo que digamos, durante su control prenatal, pues no han presentado ninguna alteración. Entonces, en ese caso, hacer esa selección de los participantes es incorrecta, porque claramente van a tener riesgos diferentes. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito que tanto el grupo expuesto como el grupo no expuesto salgan de la misma institución o salgan de la misma fuente de información. Eso es para más o menos garantizar de que sean comparables, de que tengan más o menos las mismas características. Porque miren que las razones por las cuales se acude al cuarto nivel de complejidad son más o menos las mismas. O sea que si yo voy a hacer este estudio, ¿qué necesitaría? Necesitaría que todos estén saliendo de una misma fuente. Si lo voy a hacer en un hospital de cuarto nivel de complejidad, pues entonces tanto mi grupo expuesto como mi grupo no expuesto debe salir de esa misma institución o debe salir de instituciones que tengan el mismo nivel de complejidad si lo quiero hacer en múltiples instituciones, que también es válido. Pero entonces yo tengo es que asumir que todos los pacientes que acuden a esa institución es porque tienen características similares que lo hacen o que las hacen consultar a esa clínica, ¿sí? Entonces, eso es lo que me garantiza, de alguna manera, que de entrada mi grupo expuesto y mi grupo control tengan más o menos el mismo riesgo de presentar el desenlace. Los criterios de elegibilidad
y la fuente de la información. En este caso, si lo estamos haciendo entonces un estudio de cohorte retrospectiva, pues entonces la fuente de información sea ojalá de un mismo registro o de una misma institución, o sea que tomo todas las historias clínicas de esa misma institución. Y si lo hago como una cohorte prospectiva, ¿puedo involucrar varias instituciones? Por supuesto que sí, pero todas las instituciones deben tener el mismo nivel de complejidad para garantizar que los que acuden a esas instituciones tengan más o menos las mismas características. O sea que esta pregunta apunta a la selección, a cómo se están seleccionando los participantes en la investigación. O sea que apunta a controlar el sesgo de selección. ¿Sí es claro para todos, chicos? Bueno, muy bien. Entonces, miren que ahí, yo estoy seleccionando a los participantes, ¿sí? Estoy seleccionando a los participantes. Ahora, ¿qué me puede pasar? Me puede pasar que a pesar de que yo haga un esfuerzo, entonces tengo muy bien establecidos mis criterios de elegibilidad, la fuente de información es la misma, pero miren que algo que me puede pasar y es que a pesar de que yo haga ese esfuerzo para controlar el sesgo de selección y seleccionarlos correctamente, sí me puede pasar que finalmente yo encuentre que las características que tiene el grupo expuesto son diferentes a las características que tiene el grupo no expuesto. ¿Por qué? Porque usualmente digamos que hay comportamientos que van encadenados con otros comportamientos. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Que la mujer que consume tabaco puede que sea una mujer de mayor edad que la que no consume tabaco. Que la que consume tabaco consuma, además de tabaco, puede que también consuma licor, cosa que no lo hace la mujer que no consume tabaco. O, por ejemplo, que la mujer que consume tabaco tenga, por ejemplo, mayor edad que la mujer que no consume tabaco. Entonces, miren que el hecho de que consuma tabaco puede arrastrar otras características o puede arrastrar otras condiciones. Y esas condiciones comportarse como factores pronósticos o factores de confusión que pudieran desequilibrar a los grupos. Porque recuerden que yo lo que quiero en un estudio de cohorte es que el grupo expuesto y no expuesto sean muy similares y que la única diferencia sea que uno consume tabaco y el otro no lo consume. Pero el resto, yo quiero el resto de características completamente equilibradas para cuando yo al final vea en quienes se presenta el desenlace, yo entonces poder asumir de que el desenlace se está presentando, pero por la exposición y no por otro factor. Pero entonces, miren que el hecho, digamos, de que aquí no haya aleatorización, sí arrastra con eso de que la exposición arrastre otros comportamientos, ¿sí? Entonces, hay algo que se debe hacer en el estudio, en los estudios de cohorte, o algo que metodológicamente se debe plantear, y es identificar desde la clínica, aquí es donde está como el reto clínico para hacer un estudio de cohorte, porque es identificar desde la clínica cuáles pueden ser esos posibles factores de confusión que se pueden presentar en la investigación. Entonces, yo le pregunto a Daniela González, ¿qué significa ese término de factores de confusión? ¿Qué es un factor de confusión? Doc, factor de confusión, la verdad no me acuerdo. Bueno, tranqui. Por ejemplo, Jaime, ¿qué es un factor de confusión? Jaime, No, sí. no tengo bien clara la respuesta. Bueno, a ver, Jennifer, ¿qué es un factor de confusión?
Tengo entendido que es como una variable que podría, o sea, pues hacer confundir o distorsionar pues es el outcome, o sea, el resultado, esa medida de la medida de asociación, y por lo tanto puede, o sea, puede producir un sesgo, ¿no? Claro, Puede conllevar un sesgo. muy bien, muy bien. Entonces, miren que, como Jennifer nos dice, muy bien, un factor de confusión es esa tercera variable que está relacionada con la exposición y por sí sola es capaz de explicar el desenlace, pero no hace parte de la cadena entre la exposición y el desenlace. Yo les puse unos ejemplos. Entonces, yo les dije, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres que consumen tabaco? Entonces, pueden ser varias cosas, es decir, pueden ser otros comportamientos u otras características que ellas arrastren por el hecho de consumir tabaco o viceversa. ¿Qué puede pasar? Que una mujer que consuma tabaco tenga mayor probabilidad de consumo de licor. También puede pasar que una mujer que consuma tabaco tiene mayor probabilidad de padecer enfermedades mentales. ¿Sí? Por ejemplo, ansiedad. Voy a ponerlo de que, por ejemplo, padezca ansiedad, depresión. Puede ser, por ejemplo, que la mujer que consume tabaco tenga entonces mayor edad, ¿sí? Mayor edad. Miren que estas son variables, son unas terceras variables. ¿Por qué? Porque en realidad, en la investigación, a mí lo que me interesa conocer es la relación entre el consumo de tabaco y los eventos adversos fetales. Es decir, esta es la relación que a mí me interesa, ¿sí? Pero ¿qué puede pasar? De que las personas que consumen tabaco arrastren consigo otras características. ¿Por qué estos pueden ser factores de confusión? ¿Por qué? Porque un factor de confusión es aquel que está relacionado con la exposición. Miren que aquí hay una relación porque el hecho de que un paciente consuma tabaco de alguna manera lo predispone a tener alguna de estas características. Y la condición es que estas terceras variables, una vez relacionadas con la exposición, sean capaces por sí solas de generar el desenlace. O sea que miren que simplemente por el consumo de licor hay mayor riesgo de presentar evento adverso fetal. Simplemente por la paciente presentar algún tipo de enfermedad mental, hay mayor probabilidad de presentar evento adverso fetal. Simplemente porque la mujer tenga mayor de 35 años, entonces hay mayor probabilidad de presentar algún evento adverso fetal. O sea que miren que estas variables son esas variables que se relacionan con la exposición, pero ellas solitas, por sí solas, son capaces de explicar el desenlace. ¿Cuál es el problema que tienen si no se controlan? Y es que si yo no controlo estas variables, yo puedo falsamente creer de que el tabaquismo tendría alguna relación con los eventos adversos fetales, cuando en realidad puede que no sea el tabaquismo, sino sean estas variables que están ahí detrás que no controlé. Entonces, el ejemplo clásico que uno, digamos, utiliza para explicar el factor de confusión es entonces cuando se evaluó el consumo de café con la aparición de eventos cerebrales. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? En ese primer análisis que se encontró que el consumo de café aumentaba el riesgo de accidente cerebrovascular, ¿sí? O sea que en ese momento ahí se consideró que el café era un factor de riesgo para la enfermedad cerebrovascular. Lo que no se tuvo en cuenta es que el tabaquismo era el factor de confusión, porque ¿qué era lo que pasaba? Que usualmente las personas que consumían café tendían a consumir café con cigarrillo.
O sea que las personas que consumían café tenían mayor probabilidad de consumir tabaco, que consumir cigarrillo, que los que no consumían café. Entonces, qué era lo que había pasado? Es que era el tabaquismo, que era el que estaba presente en los pacientes expuestos que consumían café, el que estaba explicando la aparición de la enfermedad cerebrovascular en esos pacientes que consumían café. No era el café, esa relación desapareció. Era el tabaquismo que consumían los pacientes que consumían café, los que realmente explicaban la aparición de la enfermedad cerebrovascular. Entonces, miren el daño que puede hacer la confusión si no se controla. Me puede hacer creer falsamente que hay una asociación entre la exposición y el desenlace cuando esa en realidad no existe. Cuando es un tercer factor que está ahí detrás de la exposición, el que sería el que me explicaría el desenlace. Por eso es que este tal vez es el ejercicio clínico más importante que deben hacer cada vez que vayan a plantear un estudio de cohorte. Empezar a identificar desde la clínica, porque esto es un ejercicio que es netamente clínico, cuáles pueden ser todos esos posibles factores de confusión que se pueden presentar. O sea que aquí les implica tener un conocimiento muy amplio de la fisiopatología de la enfermedad, ¿sí? Empezar a identificar todas esas otras variables que pueden generar el desenlace. Y una vez identificada, desde los métodos, ojo, desde los métodos, deben plantear qué ajustes estadísticos o qué estrategias estadísticas van a utilizar para controlar todos esos posibles factores de confusión. O sea que desde los métodos deben quedar explícito cuáles son los posibles factores de confusión y qué estrategia estadística se utilizará para controlarlas. Hay varias técnicas estadísticas que se pueden utilizar. La primera, entonces, puede ser el emparejamiento. ¿Eso qué quiere decir? Yo cojo una característica, voy a decir un posible factor de confusión, que es entonces el consumo de licor. Eso quiere decir que por cada mujer que fuma y consume licor, voy a escoger una mujer que no fuma y consuma licor. Miren que de esa manera yo ya estoy emparejando ese factor de confusión, ¿sí? Porque le estoy poniendo como comparador una persona que tiene la misma característica. ¿Qué pasa con el emparejamiento? Que, como ustedes pueden deducir, no se puede hacer para muchas variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que siempre implica encontrar la persona del comparador que tenga la misma característica. Y a veces eso metodológicamente no es tan fácil, ¿sí? La segunda estrategia que pueden hacer es un análisis o un modelo multivariable. Eso es cuando uno tiene varias variables de confusión, entonces uno lo que hace es que planea un análisis multivariable en donde uno dice, voy ahora a calcular los resultados, pero ajustando por esas varias variables, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los análisis multivariables? Que usualmente no soportan un gran número de variables de confusión. A ver, pueden haber estudios en donde las variables de confusión sean pocas, ¿sí? En ese caso, un análisis multivariable, que estoy hablando, por ejemplo, que sea menor de 10 o menor de 15 variables, un análisis multivariable le funciona muy bien. Estadísticamente correría muy bien. Pero pueden haber otras patologías en donde los factores de confusión sean muchísimos. Entonces, en ese caso, ya estadísticamente el análisis multivariable, usualmente cuando son más de 15 variables, ya no funciona tan bien, ya no controla tan bien esas posibles variables de confusión. Entonces, hay un tercer método estadístico que es más robusto, que se llama el propensity score. Es hasta ahora el método estadístico que permite controlar el mayor número de variables de confusión que
pues, que tengan disponibles. Entonces, hay esas 3 estrategias para controlar la confusión: el emparejamiento, el análisis multivariable y el propensity score. Recuerden que los 3, de una manera uno más eficiente que otro, pero de alguna manera lo que está haciendo es equilibrando los grupos, ¿sí? Lo que está haciendo es controlando la confusión, porque el gran daño que puede hacer la confusión en los estudios observacionales es que les puede hacer creer que hay una asociación entre la exposición y el desenlace, cuando en realidad esa no existe. ¿Cómo en los ensayos clínicos se controlaba la confusión? Por ejemplo, Juan David. ¿Por qué en el ensayo clínico, por ejemplo, yo no les mencioné esas estrategias de hacer análisis multivariable, de hacer propensity score? Porque ellos, ¿cómo controlan la confusión allá? Juan David. Mediante la aleatorización de los grupos. Excelente. Entonces, miren que allí es donde el ensayo clínico, claramente, metodológicamente hablando, le gana a un estudio de cohorte. En el ensayo clínico, la confusión no es un problema, porque es que si la aleatorización se hace adecuadamente, la aleatorización permite generar grupos completamente comparables. Al generar grupos completamente comparables, está entonces controlando muy bien la confusión, ¿sí? Por eso es que metodológicamente los ensayos clínicos son superiores a los estudios de cohorte. Quiero que piensen en algo, y es que miren que para yo controlar la confusión en un estudio de cohorte, yo necesito desde la clínica identificar a todos los posibles factores de confusión y los identifico y planeo el análisis estadístico más adecuado para controlarlo. Entonces, eso digamos que es una gran aproximación a controlar la confusión. Pero piensen en algo, y es que el identificar esos factores de confusión implica que los conozcamos. O sea, que implica que nosotros tengamos el conocimiento suficiente para identificarlos. Nosotros, por ejemplo, hasta el día de hoy, posiblemente yo creería que, excepto pues para las enfermedades infecciosas, pero en los otros tipos de enfermedades, nosotros no tenemos la fisiopatología completa de la enfermedad. Es decir, nosotros no tenemos identificados todos esos posibles factores que puedan tener relación con el desarrollo de una enfermedad. Entonces, ¿eso qué significa? Que si nosotros no conocemos que hay posibles variables que están relacionadas con el desenlace, pues no las vamos a identificar. Si no las identificamos, pues no las vamos a plantear en el estudio y por lo tanto no las vamos a incluir en esos ajustes estadísticos. ¿Pero por qué? Porque desde el conocimiento no tenemos idea de que eso sea una posible variable que esté relacionada con el desenlace. Entonces, aquí hay algo que ocurre y es que los estudios de cohorte son entonces susceptibles a algo que se conoce como confusión residual. La confusión residual es aquella confusión que yo sé que aún persiste a pesar de que haya controlado los factores de confusión conocidos. ¿Por qué? Porque ¿cuáles me quedaron por fuera? Los factores de confusión desconocidos. Si son desconocidos, no los identifico y por lo tanto no los ajusto. Por eso es que a pesar de que hay métodos estadísticos muy avanzados para controlar la confusión, por eso es que el estudio de cohorte no alcanza el nivel del ensayo clínico, por esta confusión residual, ¿sí? Porque lo que no se conoce no se controla. Pero recuerden que en el ensayo clínico, la aleatorización permite equilibrar factores conocidos y desconocidos. O sea que el ensayo clínico sí controla la confusión residual. El estudio de cohorte no. Por eso es que el estudio de cohorte queda
un pasito o jerárquicamente hablando queda por debajo del ensayo clínico, porque no hay ningún método estadístico que permita abordar la confusión residual, que será una confusión que siempre arrastren este tipo de estudios, porque esto apunta a esos posibles factores que no se conocen para el momento en el cual estamos investigando. Sí es claro para todos, chicos, porque este es el concepto más importante de los estudios de cohorte, cómo abordan la confusión. Y si ustedes van a hacer un estudio de cohorte en algún punto, es el reto que ustedes van a tener a la hora de elaborar un estudio de cohorte, identificar los posibles factores de confusión y planear el análisis estadístico para abordarlo. Bueno, muy bien. Entonces, miren que acá lo que yo quiero es tener grupos similares, ¿sí? O sea que yo quiero que esos posibles desequilibrios que se hayan generado entre los dos grupos, por algún método estadístico, queden equilibrados, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace con esos análisis estadísticos de emparejamiento, análisis multivariable o propensity score. Ajustar por esos factores de confusión, controlar ese desequilibrio y lograr tener dos grupos de características más o menos similares. Bueno, muy bien. O sea que esta pregunta apunta a abordar el sesgo de confusión. O sea que aquí ya vamos en el segundo sesgo que pueden tener los estudios de cohorte. Viene esta tercera pregunta y nos dice, ¿fueron similares las circunstancias y los métodos para detectar el desenlace? Entonces, por ejemplo, Juanita, ¿cómo respondemos a esta pregunta? Hola, profe. Pues en este caso debemos evaluar que dentro del estudio, pues la exposición y el desenlace fueron evaluados de la misma forma en los dos grupos. Y preferiblemente también que en el estudio nos digan exactamente que los evaluadores del desenlace como tal, pues están enmascarados. Muy bien. O sea que esta pregunta apunta a que se identifique qué tipo de sesgo. Profe, se me entrecortó. Hola, ¿sí me escucha acá mejor? Sí, es que se me acaba de entrecortar. Ah, bueno, no, le preguntaba de esta pregunta identifica o trata de abordar qué tipo de sesgo. Sería, no sé, profe. No sé si, no, pues el de confusión ya lo vimos. Sí. Eh, no sé exactamente. Bueno, este se llama el sesgo de medición u otro nombre con el que lo pueden encontrar es el sesgo de información. Pero muy bien, Juanita, porque ese es el concepto. Entonces, miren que acá esta pregunta en lo que se enfoca es en identificar la forma o el método que se está utilizando para medir el desenlace. ¿Qué es lo que queremos? Aquí, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que, como Juanita muy bien lo dice, tanto el grupo expuesto como el grupo no expuesto, se les mida el desenlace de la misma manera. ¿Eso qué implica? Que si yo voy a utilizar un instrumento de medición, pues entonces sea el mismo instrumento para el grupo expuesto que para el grupo no expuesto. Y, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es que un clínico va a evaluar el desenlace, voy a poner en este ejemplo, será un neonatólogo el que evalúe la presencia de eventos fetales. Como Juanita muy bien lo dice, la idea es que ese clínico esté enmascarado. ¿En qué sentido? En que no sepa que está evaluando un hijo de mamá que consumía tabaco o que está evaluando un hijo de mamá que no consumía tabaco, ¿sí? Él no sepa si está evaluando un hijo de una madre expuesta o no expuesta. ¿Para qué? Para que no le cambie la forma como mida el desenlace.
Porque, ¿qué pudiera hacer un neonatólogo? Vea, es que incluso lo puede hacer de manera inconsciente, de manera no intencional. Y es que puede cambiar la medición. Si él, por ejemplo, sabe que está examinando a un hijo de mamá que consumió cigarrillo durante todo el embarazo, ¿el qué puede hacer? Examinarlo de una manera más detallada, pedirle más exámenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sospecha que él va a tener es que ese bebé puede presentar, por ejemplo, síndrome de abstinencia neonatal. O sea que él va a estar más alerta a ese niño que conoce que es hijo de una madre expuesta. Pero si él sabe que está, por ejemplo, examinando a un hijo de una mamá que no consumió cigarrillo, pues entonces él no esperaría un evento adverso mayor. Su examen puede que sea un poco más superficial, puede que no pida exámenes de laboratorio, ¿sí? Entonces, miren que incluso de manera no intencional le puede cambiar la forma como examina a uno u a otro niño. Eso no es lo que queremos. Nosotros queremos es que a ambos los examine de la manera más objetiva y de la manera más similar posible, que él no tenga distinción entre uno u otro. La forma entonces de nosotros, digamos que tratar de controlar ese posible sesgo de medición es gracias al enmascaramiento. Si, por ejemplo, digamos que el evaluador necesariamente, voy a poner este ejemplo, que el evaluador necesariamente puede identificar si se trata de un expuesto o no expuesto, entonces lo que se sugiere es que ese evaluador no haga parte de la investigación, ¿sí? Y que no conozca qué asociación se está evaluando, sino que simplemente sea contratado como el clínico que evalúa los desenlaces, ¿sí? Que evalúa a los pacientes y va a dar un reporte. Eso es para que él no vaya con el prejuicio de la investigación o de tratar de dar una respuesta que favorezca a la investigación. Entonces, si de pronto no es posible enmascarar la condición, porque si lo examina se da cuenta inmediatamente que es un expuesto o no expuesto, entonces que sea un tercero que no conozca que se está ejecutando esa investigación o no conozca la hipótesis que se está probando y que llegue con un trabajo puntual de medir el desenlace y reportar lo que encuentra. Entonces, aquí lo que necesitamos es que la medición se haga de manera similar, de manera objetiva y ojalá que el evaluador no pueda en ningún momento cambiar la forma como examina o cómo evalúa a los participantes dependiendo si conoce o no conoce la exposición, ¿sí? Sino que esté enmascarado respecto a qué paciente pertenece al grupo expuesto o qué paciente pertenece al grupo no expuesto, para que no haya diferencia en la forma como toma los datos. Acá quiero que piensen en este escenario, que este escenario es tal vez un poco más difícil, y es cuando se trata de un estudio de cohorte retrospectiva. Aquí hay un problema o una situación que se puede presentar y es la siguiente. Miren que cuando yo estoy haciendo un estudio de cohorte retrospectiva, entonces yo me acojo a lo que dice la historia clínica. Es decir, yo me acojo a lo que reportaron los clínicos que en ese momento evaluaron a los pacientes, ¿sí? Yo no tengo forma de hacer nada más, ¿sí? Porque ya esa evaluación ocurrió y yo la única información que tengo es lo que quedó consignado en la historia clínica. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el desenlace no esté reportado de la manera que a nosotros como investigador nos interesa. Algo que puede suceder de manera frecuente es que las historias clínicas como diagnóstico describan un diagnóstico sindromático. Pero puede pasar que a nosotros como investigadores sí nos interese el diagnóstico específico. Eso es un problema, porque es que un diagnóstico sindromático involucra varias enfermedades, ¿sí? Entonces, miren que cuando la información no está de la manera como nosotros la necesitamos, ahí hay un impedimento para nosotros conocer
quiénes presentan o no presentan el desenlace, porque ahí la información que tengo es la de la historia clínica. Y lo otro que implica es que con la historia clínica yo no tengo forma de establecer cómo se mide el evento adverso fetal, ¿sí? Yo no tengo forma de establecer los criterios para medir el desenlace. ¿Yo qué es lo único que puedo hacer? Acogerme a lo que dice la historia clínica. O sea que debo confiar en que el clínico evaluó y de acuerdo a esa evaluación reporta si se presenta o no se presenta el desenlace. O sea que yo aquí ya tengo que confiar en la evaluación que hizo el clínico en el momento que atendió el paciente, porque yo no tengo forma de establecer cómo se mide ese desenlace, ¿sí? Es decir, qué criterios se va a utilizar para medir ese desenlace. Algo en donde uno puede tener cierta tranquilidad es que para esos desenlaces clínicos importantes, usualmente los criterios ya están establecidos, ¿sí? Y usualmente los clínicos siguen los mismos criterios diagnósticos. Pero quiero que siempre piensen de que ahí puede haber un margen de error y es porque yo no tengo control en la forma como se mide el desenlace. Yo lo único que voy a hacer es identificar si en la historia clínica, por poner un ejemplo, el clínico escribió síndrome de abstinencia neonatal o no lo escribió. Si lo escribió, tiene el desenlace. Y si no lo reporta, asumo que no lo presentó, ¿sí? Entonces, para que sepan de pronto que esto es una desventaja de los estudios de cohorte retrospectiva, que a veces el desenlace no aparece de la manera como nosotros lo necesitamos y el desenlace no se mide con el detalle tal vez que nosotros necesitemos, sino que ahí ya nos toca confiar en que el clínico lo hizo de manera adecuada y confiar en que, digamos, lo que él expresa en la historia clínica fue lo que en realidad le ocurrió al paciente. Chicos, dudas, preguntas hasta acá. Recuerden que esta apunta es a identificar el sesgo de medición o el sesgo de información, que es otro nombre con el que lo pueden encontrar. Bueno, muy bien. Esta otra pregunta que nos dice, ¿fue el seguimiento lo suficiente? Adelante, quien levantó la manito. Doc, digamos, en diseños de estudios en donde muchas veces no sea posible que la persona esté enmascarada, entonces uno lo tiene que reportar en la discusión. Pero, por ejemplo, usted lo que sí puede hacer es contratar un tercero. Recuerda, por ejemplo, en el ensayo clínico que vimos la semana antepasada. Mire, por ejemplo, en ese ensayo clínico no había forma de que se enmascarara a los clínicos respecto a quién recibía o no recibía la intervención. ¿Por qué? Porque como era una intervención quirúrgica, pues por supuesto que el clínico se iba a dar cuenta pues a quién intervenía y a quién no intervenía. Entonces, en este caso, mire lo que hicieron los investigadores. ¿Qué hacen? Contratan a los clínicos para esa actividad puntual, pero ellos no hacen parte de la investigación, ¿sí? Ellos llegan, cumplen su labor como clínico, no tienen contacto con nadie más e inmediatamente salen. Entonces, esto es algo que usted puede hacer acá. Por ejemplo, si es imposible enmascarar, entonces contrate un evaluador externo, un clínico externo. No le comenta nada de la hipótesis que usted está trabajando como investigador, sino que lo que le pide es la evaluación de esos pacientes. Evalúame estos pacientes y dame el diagnóstico de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, con eso, el clínico, digamos que él sí se va a dar cuenta de si el paciente fuma o no fuma, pero como él no sabe lo que se está evaluando, para él eso será una variable más. Para él eso será un antecedente más, ¿sí? O sea que posiblemente su evaluación va a ser mucho más objetiva que la de una persona que sí conozca lo que se quiere probar. Entonces, contratar un tercero funciona. Entra, evalúa lo que debe evaluar y pasa el resultado a los investigadores. Pero ese tercero nunca hace parte de la investigación. Entra a cumplir una función muy puntual y sale inmediatamente. Esa sería una estrategia
para ese tipo de situaciones en donde, por ejemplo, no es posible enmascarar a los pacientes, ni enmascarar pues al clínico. Gracias, profe. Listo, muy bien. Bueno, entonces abordemos esta cuarta pregunta. Lisette, esta, por ejemplo, voy a ampliarla más. Lisette, esta nos dice si el seguimiento fue lo suficientemente completo. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Y bueno, y si me quiere decir qué sesgo es el que trata de identificar esta pregunta. Hola, buenas noches. Em, bueno, entonces, pues ahí toca mirar pues si el seguimiento se interrumpió o si se perdieron pacientes durante el periodo de tiempo en el que se estuvieron siguiendo a los pacientes. Y pues de lo que había entendido, que pues la idea era que no debía ser una pérdida mayor del 20%, como para que fuera pues aceptable. Muy bien, súper, Lisette. Entonces, bueno, aquí hay algo que puede suceder, entonces yo quiero que ustedes lo piensen desde, digamos, desde los métodos de un estudio de cohorte. Miren que esto implica un seguimiento, porque yo estoy partiendo de un grupo expuesto o no expuesto y lo voy a seguir. En tiempo real o en tiempo hipotético, pero los voy a seguir hasta identificar el desenlace. Hay varias razones por las cuales un paciente se puede perder de ese seguimiento. Entonces, por ejemplo, puede ser que el paciente se trasladó, es decir, se mudó de ciudad. Puede ser, por ejemplo, que el paciente se cambió de EPS y con eso cambió el sitio de atención. Puede ser, por ejemplo, que el paciente se murió y nunca nos dimos cuenta. Puede ser, por ejemplo, que el paciente no volvió a contestar y con eso ya no pudimos saber más de él. Puede ser que el paciente voluntariamente haya decidido no seguir participando del estudio, ¿sí? Miren que pueden ser varias las razones por las cuales un paciente a lo largo del seguimiento se pueda perder. Entonces, en los estudios, realmente la pérdida es muy mala, es muy negativa. La primera razón que quiero que tengan en cuenta es que para uno hacer un estudio de cohorte analítico, hay, al igual que en el ensayo clínico, calcular un tamaño de muestra, ¿sí? Entonces, el tamaño de muestra se calcula teniendo en cuenta unos parámetros. Eso me va a arrojar un número X de participantes que debo analizar. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Si se me empiezan a perder pacientes, ¿qué es lo que inmediatamente podemos ver? Que el tamaño de muestra se empieza a desgastar. Si se desgasta el tamaño de muestra, recuerden que lo que estoy perdiendo al perder participantes o al perder tamaño de muestra es potencia. O sea, esa capacidad que tiene el estudio de detectar diferencias cuando en realidad esas existen. Entonces, ¿qué puede pasar cuando se me pierde el tamaño o cuando se me disminuye dramáticamente el tamaño de la muestra? Que al final yo no voy a poder demostrar mi hipótesis, no porque no exista asociación, sino porque no tengo un tamaño de muestra suficiente que me permita demostrar eso que inicialmente había planteado. Entonces, miren el daño que puede hacer la pérdida en un estudio de cohorte. Ahora, ¿qué puede pasar también? De que la razón por la cual se me pierdan los pacientes sea una razón que está relacionada con la exposición. Yo creo que era en este video donde yo les ponía el ejemplo de que no es lo mismo, por ejemplo, que el paciente se pierda. Entonces, voy a decir que el paciente se pierde. Y la razón por la cual se pierde es porque se trasladó de ciudad, se mudó. Yo lo estoy haciendo en Medellín y el paciente se mudó a Bogotá.
al esposo lo trasladaron y se fue para Bogotá. Entonces, voy a decir que o ella consiguió un mejor trabajo en Bogotá y se fue para Bogotá. Eso es una razón, ¿sí? Por la cual se pierde. Pero miren que algo que puede pasar es que el paciente se pierda justamente debido a la exposición. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, de que la mujer presente una complicación que amerite un traslado. Entonces, una complicación tal que amerite el traslado a Bogotá. Miren que esta razón ya es diferente, porque ¿qué es lo que pudo haber pasado? De que esta complicación que se le generó gracias a que la mujer, digamos que era fumadora, ¿sí? Entonces, en los dos casos hay pérdida, pero las razones por las cuales se están perdiendo son muy diferentes. Este segundo escenario es el que más daño hace porque esta complicación que se presentó en este grupo yo no la voy a poder medir. Y miren que ese era un desenlace que a mí sí me interesaba en la investigación, ¿sí? Entonces, miren que este posible evento adverso fetal que se está presentando en esta mujer que fuma, ¿sí? No lo estoy midiendo acá. Si no lo estoy midiendo, pues no lo estoy reportando. O sea que al final, ¿yo qué puedo encontrar? Yo puedo decir, vea, entre el tabaquismo y los eventos adversos fetales, no se preocupe que no hay asociación. Pero ¿por qué no hay asociación? Porque es que los que presentaron eventos adversos fetales se perdieron porque les tocó trasladarse, ¿sí? Entonces, miren el daño que puede hacer la pérdida, no solo en términos estadísticos de desgastar el tamaño de la muestra, sino también en términos analíticos de impedirme ver una verdadera asociación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si a mí me lo preguntan, ¿cuál es el número de pacientes que usted acepta que se pierda? Pues el número de pacientes debería ser 0, no se debería perder ningún paciente, ¿sí? Usted debería tener los pacientes con los que inició, tener la información al final del seguimiento de todos esos pacientes. Ahora, como existen múltiples causas por las cuales el paciente se puede perder, entonces digamos que hay unos ejercicios allí de tolerancia. Pero como Lisette muy bien lo dice, ¿hasta dónde llega la tolerancia? Hasta el 20%. ¿Por qué? Porque si a usted se le pierde más del 20% de su población, que estamos hablando que se le está perdiendo la quinta parte de sus pacientes, pues entonces ahí pueden estar ocurriendo dos cosas. El tamaño de muestra se le disminuye tanto que pierde poder y las razones por las cuales el paciente se pierda, puede que no necesariamente todas sean estas que son inofensivas, sino que ahí también hayan estas que son las que hacen daño porque no estoy viendo las complicaciones en las mujeres que presentaban la exposición. Entonces, cuando ustedes identifican de que al final del estudio, digamos que el número de pacientes que inició y el número de pacientes que finalizó, hay una diferencia mayor del 20%, o sea, se han perdido más del 20% de los participantes, no hay técnica estadística que salve ese estudio. Por eso es que ahí lo que ocurre es un sesgo que se llama sesgo de desgaste. Y cuando hay sesgo de desgaste, lo que usted debe asumir es que los resultados no están representando la verdadera asociación entre el factor y el desenlace que a usted le interesaba medir, ¿sí? Perdió tamaño de la muestra y las pérdidas, las razones de las pérdidas pueden ser esas razones que están relacionadas con la exposición. Usted finalmente no lo sabe, porque si el paciente se le perdió, usted finalmente no sabe qué sucedió con él. Pero si la pérdida es grande, pues algo que uno pudiera asumir es que dentro de todas las razones que hay por las cuales se pierde, pues una posible razón sí puede ser una razón relacionada con la investigación. Entonces, cuando eso ocurre, el estudio de cohorte o el estudio o los resultados del estudio de cohorte pierden credibilidad por este desgaste, ¿sí? Entonces, si usted identifica que la pérdida fue mayor del 20%,
ese resultado, esa medida de asociación con el intervalo de confianza que le está presentando el estudio de cohorte, tenga plena seguridad que no está representando la verdadera asociación, ¿sí? Usualmente ahí le da intervalos de confianza muy amplios y recuerden que el intervalo de confianza muy amplio puede tener el riesgo de que ser tan amplio le haga cruzar la línea de no efecto y con eso se vuelva no estadísticamente significativo. ¿Pero por qué? Porque pierde potencia para detectar la asociación. Entonces, este número, a pesar de que es un número que ustedes van a encontrar que es arbitrario, ¿sí? Porque como miren que uno realmente, si se le pierden los pacientes, uno realmente al final no tiene la verdadera información de la razón por la cual se le perdió. Entonces, por eso es que, digamos, este número tiende a ser arbitrario, sí, este número del 20%. Pero digamos que es el número que todos hemos aceptado como de máxima tolerancia para seguir considerando válidos o no los estudios o los resultados que nos presenta un estudio de cohorte, ¿sí? Entonces, tiene algo como de arbitrariedad, pero está sustentado en estas dos razones, en que se desgasta el tamaño de la muestra y que las razones por las cuales se pierdan los participantes dentro de todas las razones que hay, una de las razones sí sea que, digamos, los pacientes presenten eventos que están relacionados con la investigación. Entonces, sí hay que verificar en un estudio de cohorte cuántos pacientes se están perdiendo, porque si es mayor del 20%, ese resultado ya no está representando la verdadera asociación. Y se llama así, sesgo de desgaste. Chicos, dudas, preguntas hasta acá. Bueno, muy bien. Entonces, hay algo que yo les quiero mostrar y es lo siguiente. Voy a aprovechar estos 20 minuticos porque creo que es algo que nosotros podemos aprender. Miren que yo les he dicho que el estudio, voy a ponerlo acá, Miren que algo que yo les he dicho es que el estudio de cohorte es entre los estudios analíticos el estudio que mide directamente la incidencia. ¿Por qué? Porque parte de expuestos y es a lo largo del seguimiento que detecta la aparición de los desenlaces. O sea que eso es incidencia. O sea que la medida de asociación que mejor representan a los estudios de cohorte es el RR o riesgo relativo, ¿sí? Sin embargo, ustedes pueden encontrar estudios de cohorte que la medida de asociación que presenten es el OR, ¿sí? Usualmente este OR lo utilizan para cohorte retrospectiva, ¿sí? Aunque también lo he visto para cohorte prospectiva. O sea que el mensaje prospectiva. O sea que el mensaje es que el estudio de cohorte puede utilizar en sus resultados como medida de asociación el riesgo relativo, que sería el ideal, pero también puede utilizar como medida de asociación el OR, ¿sí? Para expresar sus resultados. Pero entonces hay algo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, que lo vimos en el estudio, en el ensayo clínico, pero aquí también se presenta, y es que cuando la incidencia del evento es mayor del 10%, el OR empieza a sobreestimar el verdadero efecto. Se los voy a mostrar en un artículo. Permítanme un segundito para mostrarles ese artículo que en esa curva, yo creo que ustedes lo van a ver mucho mejor lo que yo les quiero expresar.
voy a ampliarlo. A ver. Voy a ampliarlo acá y ustedes me dicen si ahí lo ven bien o si lo... Acá. ¿Ustedes allí lo ven bien o quieren o lo amplío un poquito más? Voy a ampliarlo un poquito más, que yo creo que de pronto ahí se ve chiquito. Ahí lo ven bien, pero ya no estoy en las diapositivas, sino que estoy en un artículo. ¿Sí lo están viendo, chicos? Sí. Sí. Bueno. Entonces, miren, este artículo nos muestra claramente que el OR, esta es la gráfica que yo quiero, que el OR y el RR pueden ser intercambiables, es decir, un estudio de cohorte puede expresar el RR o el OR y ese será más o menos el mismo resultado solo cuando la incidencia del evento, es decir, la incidencia del desenlace, es menor del 10%. Cuando está en estos valores del 10%, entre el 6 y el 10%, si ustedes calculan el RR o si calculan el OR, les va a dar el mismo resultado. O sea que si el RR les da, voy a poner un ejemplo, 3.1, el OR les dará 3.1. ¿Sí? Pero eso solo ocurre cuando la incidencia del desenlace es menor del 10%. ¿Qué empieza a pasar a partir del 10%? Lo que ustedes están viendo acá. Entonces, esta línea morada representa entonces al OR y esta azul representa al RR. Entonces, cuando la incidencia del evento va aumentando, entonces 15%, 20%, el cálculo matemático del OR y del RR ya se empiezan a separar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el OR empieza a sobreestimar la verdadera asociación que hay entre la exposición y el desenlace. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, el RR me da que la asociación que hay entre la exposición y el desenlace es una asociación es un RR de 1.1, ¿sí? Entonces, lo que me va a empezar a decir el OR es que esa asociación es mayor. Entonces, me puede decir que el OR es igual a 2, a 2.5, a 2.8. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estadísticamente puede ir haciendo el OR? Haciéndome creer de que la asociación entre la exposición y el desenlace es mucho mayor de lo que en realidad es. Entonces, ese fenómeno ocurre cuando la incidencia del evento es alta, ¿sí? Esa es una forma de engañar a los lectores. ¿Por qué? Porque es una forma que, digamos, estadísticamente hablando, no es incorrecta. Lo que pasa es que a la hora de la interpretación, nosotros como lectores vamos a empezar a asumir que la asociación es más grande de lo que en realidad es. Entonces, lo que ustedes van a verificar cuando un estudio de cohorte, y aplica también para ensayos clínicos, cuando un estudio de cohorte o un ensayo clínico les presente una medida de asociación como el OR, lo que ustedes deben hacer es, a partir de los datos, calcular el RR, ¿sí? Porque lo más probable que esté sucediendo es que estén transmitiendo o estén representando la información con la medida de asociación OR, es para, digamos, de alguna manera, hacer creer que la asociación o que el efecto de la intervención en el caso de los ensayos clínicos es mayor de lo que en realidad es, ¿sí? Porque ese fenómeno ocurre cuando la incidencia del evento es mayor del 10%. Entonces, siempre recuerden, el OR, cuando la incidencia del evento es mayor del 10%, va a sobreestimar el verdadero efecto. O sea que el OR les puede engañar. En ese caso, ensayo clínico o cohorte que ustedes vean con OR, mi recomendación es que un minutico y calculen a partir de los datos el RR, ¿sí? Para que ustedes vean qué tanto se parecen.
y con eso pudieran identificar cuál es la verdadera asociación que hay entre la exposición y el desenlace. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta de que los estudios de cohorte también pueden expresar OR, al igual que los ensayos clínicos, pero que el OR los puede engañar cuando la prevalencia del evento es alto, cuando la incidencia del evento es alto, mejor dicho. Listo. Saben que les voy a pasar este articulito. Es súper chiquito, pues creo que son como 3 páginas, pero ahí les deja claro, incluso les da un ejercicio matemático de cómo se van distanciando o por qué se distancian el RR y el OR. Yo se los comparto a WhatsApp. Bueno, chicos, dudas, preguntas hasta acá. Bueno, muy bien. Luego entonces de interpretar los resultados, pues entonces una tercera parte que nos plantea los estudios de cohorte es evaluar entonces la aplicabilidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de aplicabilidad, ustedes también lo pueden encontrar el término de validez externa. Es decir, unos términos que ustedes pueden encontrar y son sinónimos es que cuando evalúan, me voy a devolver acá, cuando evalúan el riesgo de sesgo, es decir, cuando se hacen estas preguntas de si es válida la información, que recuerden que en el estudio de cohorte hay 4 posibles sesgos: el sesgo de selección, el sesgo de confusión, el sesgo de medición y el sesgo de desgaste, ¿sí? Entonces, algo, por ejemplo, que ustedes encuentran cuando abordan estas preguntas es que se conoce como validez interna, ¿sí? El riesgo de sesgo en los estudios. La interpretación de los resultados, y cuando ustedes pasan a esta parte de aplicabilidad de los resultados a el ámbito clínico, entonces esto lo pueden encontrar como validez externa, que eso lo que implica es básicamente identificar si puedo extrapolar los resultados que encuentro en un estudio a mi práctica asistencial. Entonces, esas preguntas de validez externa o de aplicabilidad se resumen, digamos, en estas 5 preguntas que nos tenemos que hacer. La primera es entonces preguntarnos si nuestro paciente es similar al del estudio. La forma más sencilla de nosotros saber eso es, bueno, este paciente que yo tengo enfrente y que estoy examinando ahora, ¿ha podido pertenecer a ese estudio? Es decir, este paciente cumple con los criterios de elegibilidad que planteó el estudio. Posiblemente nosotros no vamos a encontrar, digamos, pacientes exactamente idénticos, ¿sí? O sea que tal vez cuando nosotros hablamos de extrapolar los resultados, no es necesariamente porque nuestro paciente es idéntico al que estaba en el estudio. Pero entonces, algo que nosotros sí debemos plantearnos es, bueno, ¿cuál es la razón y qué tanto peso tiene esa razón de por qué mi paciente no se parece a ese que estaba en el estudio? Y si esa razón impacta o tiene, digamos, alguna relación con la probabilidad de que se presente el desenlace. Entonces, si por ejemplo, ustedes, digamos que identifican que las mujeres embarazadas que ingresaron al estudio, por ejemplo, eran mujeres que no tenían, voy a decir cualquier cosa, que no tenían ningún tipo de enfermedad tromboembólica, ¿sí? Pues entonces aquí hay algo que hay que pensar si de pronto la paciente que ustedes tienen enfrente, por ejemplo, tiene alguna enfermedad tromboembólica, es pensar, bueno, el hecho de que mi paciente tenga ese criterio repercute o no en la relación que hay entre la exposición y el desenlace, ¿sí? Entonces, allí es el análisis clínico, el identificar si mi paciente pudiera estar en el estudio y si no está en ese estudio, si esa razón de pronto que lo saca del estudio es lo suficientemente relevante como para que me impida a mí creer o me impida a mí considerar aplicarle esos resultados a él. Lo segundo es si el seguimiento fue suficientemente largo para presentar el desenlace de interés. Este también se resuelve desde la clínica.
Miren que lo que yo necesito es que el tiempo de seguimiento del estudio de cohorte sea el mínimo sea el tiempo de latencia que hay entre la exposición hacia el desenlace. Porque si yo, por ejemplo, lo que quiero evaluar es si la radiación genera leucemia, pero yo me encuentro que fue un estudio de cohorte que lo evaluaron con 3 meses de seguimiento, pues ¿qué voy a encontrar? Que la radiación no tiene asociación con la leucemia. ¿Pero por qué fue que no encontraron leucemia? Porque es que la leucemia se demora mucho más tiempo en aparecer. O sea que puede ser que estudios que no demuestren asociación, la razón sea que el tiempo de seguimiento no es el mínimo necesario para dar la oportunidad a que el desenlace se presente. Entonces, eso hay que analizarlo desde la clínica. Si ese periodo de latencia que yo conozco que ocurre entre la exposición y posiblemente el desenlace, en el estudio de cohorte se tuvo contemplado y el seguimiento lo abordó. La tercera es entonces si tiene la exposición características similares a lo que pueda ocurrirle a mi paciente. Entonces, por ejemplo, voy a decir algo. Supongamos que ese estudio de tabaquismo se realizó en los años 50, ¿sí? Entonces ahí se encontró que el tabaquismo genera eventos adversos fetales. Si la exposición cambió, es decir, pues, ¿qué puede pasar? De que el tabaco haya evolucionado. Entonces puede ser que ahora tenga filtros, tenga menor cantidad de nicotina, tenga otras sustancias que ya no son sustancias dañinas, por poner un ejemplo, ¿sí? Es decir, la exposición fue evolucionando y se mejoró a lo largo del tiempo. Pues claro, ya esa exposición no es la misma, ¿sí? No voy a esperar lo mismo en los pacientes cuando el estudio se realizó en épocas diferentes. Miren, por ejemplo, el escenario clásico que nosotros tenemos es el de la radiación y las enfermedades neoplásicas. Miren, por ejemplo, antes cómo se hacían las radiografías. La cantidad de radiación que recibía el paciente era mucho mayor a la cantidad de radiación que recibe el paciente ahora, ¿sí? Entonces, claro, ahí miren que la exposición fue mejorando a lo largo del tiempo. O sea que si la exposición cambió, lo que yo esperaría es que los resultados pues cambien. Entonces, siempre hay que considerar eso. El estudio, qué tipo de exposición está evaluando y si esa exposición, así como se evaluó en el estudio, es similar a la exposición que está recibiendo el paciente ahora. El otro aspecto es respecto al riesgo incremental, o aquí quiero que lo vean desde los dos puntos de vista, y es el riesgo incremental o la reducción del riesgo, ¿sí? Porque miren que si el estudio de cohorte me presenta o es un estudio que me puede presentar riesgo relativo, RR, recuerden que si yo ya tengo el RR, yo ya tengo forma de calcular otras medidas de asociación que me amplían el panorama respecto al efecto de la exposición. Si el RR es mayor de 1, yo con eso ya puedo calcular el aumento absoluto del riesgo, el aumento relativo del riesgo o el número necesario a dañar. Si el RR es menor de 1, ya con eso yo puedo calcular la reducción relativa del riesgo, la reducción absoluta del riesgo y el número necesario a tratar. Entonces, miren que el estudio de cohorte también me permite calcular esas otras medidas de asociación que me amplían el panorama. ¿Cuál es el que tiene tal vez o las que tienen mayor utilidad clínica? Número necesario a tratar y número necesario a hacer daño, ¿sí? Esas son las que de una manera tal vez más explícita nos dice a nosotros el efecto que tiene una intervención o tal vez el impacto que tiene una exposición en la práctica clínica. Y finalmente esta que es de total consideración en el paciente individual y es el balance riesgo-beneficio, ¿sí? Es decir, que aquí yo ya tengo que tener en cuenta las características del paciente para yo poder decir, bueno, ¿qué gano y a qué me arriesgo con quitar o administrar esta exposición?
¿sí? Con decirle, por ejemplo, entonces, en este caso, a la mamá de que deje de fumar. Pero cuando yo le digo a la mamá que deje de fumar, inmediatamente lo que yo le tengo que decir a ella son los argumentos por los cuales hay un beneficio a la hora que ella deje de fumar para ella y para su bebé, ¿sí? Porque miren que cuando nosotros estamos con un paciente y ellos tienen digamos, una exposición o un hábito, no es solamente retirárselo por retirárselo, sino esa especie de negociación que uno entra con el paciente en donde hay los argumentos que le tiene que dar respecto al beneficio de retirar esa exposición son tal que a ella no le quepa duda que esa es la mejor decisión, ¿sí? O sea que ahí usted necesita también la información del estudio, ¿sí? ¿Qué es lo que usted está previniendo a la hora de quitar el tabaquismo? ¿Sí? Tanto para ella como para su bebé. De esa manera será mucho más fácil convencer al paciente de que abandone el hábito que en ese momento le está haciendo daño a ella o a su bebé. Pero entonces miren que hay que dar los argumentos de qué gana ella, cuál es el beneficio que obtiene al momento de que se retire esa exposición. Chicos, dudas, preguntas hasta acá. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el jueves para hacer el estudio, para hacer el club de revista del estudio de cohorte. Bueno. Listo, profe. Gracias. Bueno, cuídense mucho. Chao. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias, profe.